Esta no es nuestra casa, hijo. Esta es mi casa, comprada antes de tu matrimonio. Ya no vives más aquí. Tus cosas están en el pasillo. Las palabras salieron de mi boca con una frialdad que ni yo misma reconocí. Iván se quedó paralizado frente a mí, con los ojos tan abiertos que parecía que iba a desmayarse. Pero yo no podía detenerme ahora. No después de todo. Su voz salió quebrada, casi un susurro desesperado. Pero ¿y mi esposa? Ella vendió el apartamento y ya está con las maletas en el taxi, viniendo a vivir con nosotros. Sentí algo frío recorrer mi espalda. No era miedo. No era duda. Era la confirmación de que todo lo que había sospechado era verdad. Me acerqué un paso hacia él, sostuve su mirada y dije con una calma que helaba: que le diga al taxi que dé la vuelta. Para ella, tengo una noticia aún peor. Vi cómo el color desaparecía de su rostro. Vi cómo sus manos comenzaban a temblar. Y supe que este era el momento en que todo lo que habían planeado a mis espaldas se derrumbaba. Pero déjenme contarles cómo llegué hasta aquí. Porque esta historia no comenzó hoy. Comenzó mucho antes, cuando dejé de ser la dueña de mi propia vida sin darme cuenta. Había algo en el aire esa mañana, 3 días antes, que no podía identificar. No era un olor, no era un sonido. Era una sensación. Como cuando sabes que alguien movió tus cosas, pero no puedes probar nada. Me quedé parada en la puerta de mi propia sala, mirando el sofá que había comprado hace 15 años, y sentí que ya no era mío. No en el sentido legal, claro. Yo tenía los papeles. Yo pagué cada dólar de esta casa. Pero había algo en el ambiente, una vibración extraña, como si las paredes mismas hubieran olvidado quién era su dueña. Caminé despacio hacia la cocina y noté que las tazas estaban en un lugar diferente. Otra vez. Nadie me preguntó. Nadie me avisó. Simplemente amanecí y mi casa era un poco menos mía. Abrí la alacena donde siempre guardaba el café y encontré cajas de té que nunca compré. Té de hierbas. Té verde. Té de manzanilla. Yo no tomo té. Cerré la puerta con cuidado, sin hacer ruido, porque había aprendido que cualquier reacción mía era vista como exageración. Me serví agua en una taza que al menos todavía reconocía y me senté en la mesa del comedor. Esa mesa también la compré yo. Con el dinero de mi trabajo. Antes de que Iván siquiera conociera a Vanessa. Soy Graciela. Tengo 64 años y trabajé cada uno de ellos. Desde los 18, cuando salí de la casa de mis padres con una maleta y una determinación que nunca se me quitó. Trabajé en oficinas, en comercios, en empleos que no me gustaban pero que pagaban las cuentas. Ahorré durante años, década tras década, guardando cada peso que podía mientras otros gastaban en vacaciones y caprichos. Compré esta casa a los 47 años. Sola. Sin ayuda de nadie. Fue el día más orgulloso de mi vida. Recuerdo haber firmado los papeles en la notaría y sentir que finalmente tenía algo que nadie podía quitarme. Un lugar que era completamente mío. Pinté las paredes yo misma. Elegí cada mueble con cuidado. Planté las flores del jardín. Esta casa no es solo un inmueble. Es la prueba de que pude. De que a pesar de todo, a pesar de haber criado a Iván sola después de que su padre nos dejara, pude construir algo. Nunca pedí lástima. Nunca esperé que nadie me rescatara. Y no iba a empezar ahora. Iván se casó con Vanessa hace 3 años. Yo estaba feliz por él. De verdad lo estaba. Ella parecía una mujer educada, con trabajo estable, con sus propias cosas. Tenía un apartamento en el centro de la ciudad. No necesitaba nada de nadie. O eso creí. La boda fue sencilla, como ellos querían. Yo no me metí en nada. No soy de esas madres que opinan sobre el vestido o el menú. Respeté cada decisión que tomaron. 2 meses después de la boda, Iván me llamó. Necesitaban quedarse conmigo un tiempo. Vanessa había tenido problemas en su trabajo y estaban ajustando gastos. Sería temporal. Quizá 2 o 3 meses. Yo dije que sí. Claro que dije que sí. Es mi hijo. ¿Qué madre diría que no? Les preparé el cuarto de huéspedes. Puse sábanas limpias. Vacié 2 cajones del armario para que tuvieran donde guardar su ropa. Temporal, me repetí. Solo temporal. Eso fue hace 2 años y medio. Al principio todo estaba bien.
Vanessa era amable. Decía gracias Graciela cuando preparaba la cena. Ayudaba con la limpieza. Iván salía temprano a trabajar y volvía cansado, pero de buen humor. Yo sentía que estaba haciendo lo correcto. Ayudando. Siendo una buena madre. Una buena suegra. Pero algo empezó a cambiar. Tan despacio que casi no me di cuenta. Primero fueron pequeñas cosas. Vanessa comenzó a sugerir que cambiáramos los cojines de la sala porque estos ya están muy viejos. Yo le dije que me gustaban así. Ella sonrió y no insistió. 2 semanas después, llegué del supermercado y había cojines nuevos. Color beige. Yo nunca compré cojines beige. Cuando pregunté, Vanessa dijo que había encontrado una oferta increíble y que la casa necesitaba renovarse un poco. Iván asintió como si fuera lo más normal del mundo. Yo no dije nada. Pensé que estaba siendo ridícula. Son solo cojines. Luego fue la cortina del baño. Después, las toallas. Más tarde, las plantas del jardín. Un día llegué y había un mueble nuevo en el pasillo. Lo necesitábamos para guardar nuestras cosas, dijo Vanessa. Nuestras cosas. En mi pasillo. Empecé a notar que cuando hablaba de la casa, Vanessa decía nuestra casa. No tu casa o la casa de Graciela. Nuestra. Como si fuera de los 3. Como si yo fuera una más en la ecuación y no la dueña del lugar. Intenté hablarlo con Iván una noche. Le dije que me sentía incómoda con tantos cambios. Me miró con esa expresión de cansancio que últimamente siempre tenía y me dijo: Mamá, son solo cosas pequeñas. Vanessa solo quiere que la casa se vea bien. ¿Cuál es el problema? El problema era que yo estaba desapareciendo de mi propia casa y nadie parecía notarlo excepto yo. Pero no insistí. No quería ser esa suegra. Esa madre entrometida que arruina el matrimonio de su hijo. Así que guardé silencio y dejé que las cosas siguieran cambiando. Dejé que mi casa se transformara en algo que ya no reconocía. Dejé que mi voz se volviera cada vez más pequeña hasta casi desaparecer. Y ellos lo notaron. Claro que lo notaron. Porque cuando alguien deja de defenderse, los demás avanzan. Es una ley silenciosa de la vida. No es maldad necesariamente. Es simplemente que la gente ocupa el espacio que uno les permite ocupar. Un sábado por la mañana, hace aproximadamente 6 meses, bajé a desayunar y encontré a Vanessa hablando por teléfono en la sala. Estaba sonriente, caminando de un lado a otro con esa energía que tienen las personas cuando están planeando algo emocionante. No me vio entrar. O tal vez sí me vio, pero no le importó. Escuché fragmentos de la conversación. Sí, estamos pensando en cambiar el piso de la sala. Este ya está muy gastado. No, ella no va a decir nada. Ya sabes cómo es. Muy tranquila. Sentí algo apretarse en mi pecho. Ella. Muy tranquila. Como si yo no fuera la dueña de la casa, sino una inquilina silenciosa que no tenía derecho a opinar. Me quedé parada en el pasillo, invisible, escuchando cómo mi nuera planeaba reformas en mi propiedad sin siquiera consultarme. Cuando colgó el teléfono y finalmente me vio, sonrió como si nada. Buenos días, Graciela. Estaba pensando que podríamos renovar un poco la sala. ¿Qué te parece? No me preguntó realmente. Fue una declaración disfrazada de pregunta. Asentí sin decir nada y fui a la cocina a prepararme café. Café que ahora tenía que buscar detrás de 10 cajas de té que nunca pedí. Las semanas siguientes fueron peores. Vanessa empezó a hablar abiertamente sobre cambios mayores. Que si deberíamos tirar esa pared para hacer la sala más grande. Que si el jardín estaría mejor con cemento en lugar de pasto porque es más fácil de mantener. Que si mi habitación era demasiado grande y podríamos dividirla para hacer un estudio. Mi habitación. La habitación que yo elegí cuando compré esta casa. La habitación donde dormí sola durante 17 años antes de que ellos llegaran. Y ahora era un espacio negociable. Algo que podía modificarse para conveniencia de otros. Cada sugerencia venía con la misma frase. Es que estamos pensando en el futuro de la casa. Como si el futuro de mi casa no me incluyera a mí. Como si yo fuera algo temporal y ellos fueran lo permanente. Iván nunca me defendía. Cuando yo intentaba expresar alguna objeción, él decía: Mamá, Vanessa solo quiere mejorar las cosas.
No seas tan apegada a lo material. Tan apegada a lo material. Como si esta casa fuera solo ladrillos y cemento. Como si no representara cada hora extra que trabajé, cada sacrificio que hice, cada noche que me quedé despierta preocupada por pagar la hipoteca. Empecé a sentirme extraña en mi propia casa. Caminaba por los pasillos como si pidiera permiso. Me disculpaba cuando necesitaba usar la cocina. Bajaba el volumen de la televisión aunque estaba sola en la sala. Me estaba volviendo invisible. Y lo peor de todo es que lo estaba permitiendo. Porque tenía miedo. Miedo de que si decía algo, Iván se enojara conmigo. Miedo de perder a mi hijo. Miedo de quedarme completamente sola. Así que seguí callada mientras mi vida se convertía en algo irreconocible. Hace 3 meses, llegué a casa después de una cita médica de rutina y encontré a Vanessa con 2 hombres en la sala. Estaban midiendo las paredes, tomando notas, hablando sobre estructuras y posibilidades. Vanessa me vio entrar y me saludó con esa sonrisa que ya había aprendido a desconfiar. Graciela, qué bueno que llegas. Estos son los arquitectos. Estamos viendo opciones para la remodelación. Les dije que regresen en 1 hora. Los arquitectos se fueron. Me quedé parada en medio de mi sala, mirando a mi nuera, y algo dentro de mí comenzó a quebrarse. ¿Qué remodelación?, pregunté. Mi voz salió más débil de lo que hubiera querido. Vanessa suspiró como si estuviera explicándole algo obvio a una niña pequeña. La que te comentamos, Graciela. Necesitamos más espacio. Esta casa tiene potencial, pero está muy anticuada. Podemos modernizarla. Yo pagué $80,000 por esta casa hace 17 años, dije. La compré con mi dinero. Antes de que Iván se casara contigo. Vanessa me miró con una expresión que no pude descifrar. Lo sé, Graciela. Pero ahora vivimos todos aquí. Es natural que queramos mejorarla. Para todos. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi cama, mirando el techo, pensando en cómo había llegado hasta este punto. Cómo había permitido que mi propia casa dejara de ser mía. Cómo había dejado que mi voz se apagara hasta convertirse en un susurro que nadie escuchaba. A las 3 de la mañana, tomé una decisión. No iba a confrontarlos. No iba a gritar ni a hacer escenas dramáticas. Iba a observar. Iba a prestar atención. Iba a entender exactamente qué estaba pasando antes de hacer cualquier movimiento. Porque algo me decía que esto era más grande de lo que parecía. Que había un plan del que yo no estaba enterada. Y tenía razón. Más razón de la que imaginaba. Los días siguientes me convertí en una sombra en mi propia casa. Observaba todo. Cada conversación entre Iván y Vanessa que se cortaba cuando yo entraba a la habitación. Cada mirada cómplice que intercambiaban cuando pensaban que no los veía. Cada vez que Vanessa hablaba por teléfono y bajaba la voz al notarme cerca. Había algo. Algo grande. Y yo iba a descubrir qué era. Empecé a prestar atención a detalles que antes ignoraba. Vanessa recibía muchas llamadas últimamente. Siempre salía al jardín para contestar. Siempre regresaba con esa sonrisa que ahora me parecía calculada. Una tarde, cuando ambos salieron a hacer compras, entré a su habitación. No estaba orgullosa de hacerlo. Nunca había sido de esas personas que revisan cosas ajenas. Pero mi instinto me gritaba que algo no estaba bien. Y mi instinto nunca me había fallado. La habitación estaba impecable. Vanessa era obsesivamente ordenada. Todo en su lugar. Nada fuera de lo común. Revisé los cajones con cuidado, asegurándome de dejar todo exactamente como lo encontraba. Ropa doblada. Documentos de trabajo. Recibos. Nada relevante. Estaba por rendirme cuando vi una carpeta delgada en el estante superior del closet, casi escondida detrás de unas cajas de zapatos. La bajé con cuidado. Era una carpeta color café, sin etiquetas. La abrí y sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Dentro había documentos. Muchos documentos. Pero uno en particular captó mi atención de inmediato. Era un avalúo. Un avalúo de esta casa. Mi casa. Hecho hace 2 semanas. Detallaba cada metro cuadrado, cada mejora, cada detalle de la propiedad. Al final, una cifra. $320,000. El valor actual de mercado de mi casa.
Mis manos comenzaron a temblar. ¿Por qué Vanessa tenía un avalúo de mi casa? ¿Por qué lo había hecho sin decirme nada? Seguí revisando. Había más papeles. Impresiones de páginas web sobre leyes de propiedad. Artículos sobre derechos de ocupación prolongada. Información sobre cómo los residentes de largo plazo pueden reclamar derechos sobre una propiedad. Y entonces lo vi. Un documento impreso de un foro legal. La pregunta de alguien anónimo. Si vivo en una casa por más de 2 años, ¿puedo reclamar derechos sobre ella aunque no esté a mi nombre? Las respuestas variaban, pero una estaba marcada con resaltador amarillo. En algunos casos, si puedes demostrar que contribuiste a mejoras de la propiedad y que el dueño permitió tu residencia permanente, puedes tener base para un reclamo legal. Sentí náuseas. Cerré la carpeta, la devolví exactamente a su lugar y salí de la habitación. Caminé hacia la cocina en piloto automático. Me serví un vaso de agua que no pude beber. Me senté en la mesa del comedor y traté de procesar lo que acababa de descubrir. Vanessa estaba investigando cómo reclamar derechos sobre mi casa. Estaba planeando algo. Y lo peor de todo es que lo estaba haciendo con la ayuda silenciosa de mi propio hijo. Porque Iván tenía que saberlo. No había forma de que no lo supiera. Pensé en todos los cambios que habían hecho. Los cojines, las cortinas, el mueble del pasillo, los planes de remodelación. No eran solo caprichos estéticos. Eran mejoras, contribuciones que podían documentar. Evidencia de que habían invertido en la propiedad. Evidencia que podrían usar en mi contra. Esa noche, cuando Iván y Vanessa regresaron, actué con normalidad. Sonreí. Pregunté por sus compras. Preparé la cena como siempre. Pero por dentro, algo había cambiado. Ya no era la Graciela ingenua que creía estar ayudando a su hijo. Era alguien que finalmente había abierto los ojos. Y ahora que los había abierto, iba a ver todo. Al día siguiente, mientras Vanessa estaba en el trabajo e Iván había salido temprano, hice algo que debía hacer hace meses. Llamé a Alonso. Alonso era mi abogado desde que compré la casa. Un hombre serio, profesional, de esos que no pierden tiempo en charlas innecesarias. Le expliqué la situación. Le conté sobre los 2 años y medio de convivencia. Sobre los cambios en la casa. Sobre el avalúo que encontré. Sobre los documentos de investigación legal. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Graciela, me dijo finalmente, necesito que vengas a mi oficina hoy mismo. Esto es más serio de lo que imaginas. Llegué a su oficina esa misma tarde. Alonso me recibió con expresión grave. Me hizo sentarme y extendió varios documentos sobre su escritorio. Graciela, comenzó, si lo que me cuentas es cierto, tú no podría estar construyendo un caso para reclamar derechos sobre tu propiedad. No sería la primera vez que veo algo así. Residencia prolongada, contribuciones documentadas a mejoras del inmueble, y si además puede demostrar que tú permitiste todo esto sin oposición formal, tiene elementos para al menos complicarte la vida legalmente. Sentí que me faltaba el aire. Pero la casa está a mi nombre, dije. Yo tengo las escrituras. Alonso asintió. Sí, y eso es lo que te protege. Pero un proceso legal puede durar años. Pueden congelar la propiedad. Pueden hacer que sea imposible venderla o modificarla. Pueden convertir tu vida en un infierno administrativo. Y aunque al final ganes, habrás perdido tiempo, dinero y tranquilidad. Me quedé mirando los documentos sin verlos realmente. ¿Y qué puedo hacer?, pregunté. Mi voz sonó pequeña incluso para mí misma. Alonso se reclinó en su silla. Primero, necesito que me traigas toda la documentación que tengas. Escrituras originales, comprobantes de pago de servicios, todo lo que demuestre que tú eres la única dueña y la única que ha sostenido económicamente esa propiedad. Segundo, necesitamos actuar rápido. Si ella ya tiene un avalúo hecho, significa que está más avanzada en su plan de lo que pensamos. Y tercero, Graciela, necesito que entiendas algo muy importante. Esta no es una situación que se resuelve con conversaciones familiares. Aquí estamos hablando de tu patrimonio. De 17 años de tu trabajo. No puedes permitir que la culpa o el amor maternal nublen tu juicio. Asentí lentamente. Tenía razón. Esto ya no era sobre ser buena madre o buena suegra.
Era sobreproteger lo que era mío, lo que había construido sola, lo que nadie tenía derecho a quitarme. Alonso me entregó una lista de documentos que debía reunir. También me dio un consejo que no olvidaré nunca. No les digas nada todavía. Actúa normal. Deja que crean que todo sigue igual. Mientras tanto, nosotros preparamos tu defensa. Porque Graciela, si ellos están jugando, tú también tienes que jugar. Pero tienes que jugar mejor. Salí de esa oficina con una claridad que no había sentido en meses. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía víctima. Me sentía alguien que iba a pelear. Alguien que iba a recuperar el control de su vida. Los siguientes días fueron extraños. Seguía con mi rutina normal. Preparaba comidas. Limpiaba. Sonreía cuando era necesario. Pero por dentro, estaba en guerra. Reuní todos los documentos que Alonso me pidió. Las escrituras de la casa que firmé hace 17 años. Los recibos de impuestos prediales a mi nombre. Los comprobantes de pago de servicios. Todo. Cada papel que demostraba que esta casa era mía y solo mía. Los guardé en una caja que escondí en mi closet. Y seguí observando. Seguí prestando atención a cada movimiento de Vanessa. A cada conversación cortada. A cada mirada cómplice con Iván. Una semana después de mi visita a Alonso, algo sucedió que confirmó todas mis sospechas. Era viernes por la noche. Vanessa había salido con unas amigas. Iván estaba en la sala viendo televisión. Yo estaba en mi habitación cuando escuché que su teléfono sonaba. No contestó. Sonó de nuevo. Y de nuevo. Escuché sus pasos subiendo las escaleras hacia su habitación. Y entonces, a través de las paredes que de repente parecían de papel, escuché su voz. No, no le hemos dicho nada todavía. Silencio. Sí, ya tenemos el avalúo. Más silencio. Vanessa dice que en un par de meses más podemos empezar con el proceso. Tenemos que asegurarnos de que todas las mejoras estén documentadas. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a salirse de mi pecho. Seguí escuchando. La voz de Iván sonaba tranquila, casi casual, como si estuviera hablando del clima y no de robarle la casa a su propia madre. Sí, ella no sospecha nada. Ya sabes cómo es mamá. Muy confiada. Muy ingenua. Una pausa larga. No, no me siento mal. Es lo mejor para todos. Ella está mayor, no necesita una casa tan grande. Con lo que saquemos de la venta, ella puede comprarse un departamento pequeño y nosotros finalmente tendremos nuestro propio lugar. Otra pausa. Vanessa lo tiene todo calculado. Su abogado dice que con el tiempo que llevamos viviendo aquí y todas las mejoras que hemos hecho, tenemos un caso sólido. Cerré los ojos. Respiré profundo. No iba a llorar. No iba a gritar. No iba a romperme. Porque en ese momento entendí algo fundamental. Mi hijo, el niño que crié sola, el hombre al que di todo, estaba planeando quitarme mi casa. Y lo peor de todo es que lo había planeado desde el principio. La llamada de ayuda hace 2 años y medio. Los problemas económicos de Vanessa. Todo había sido mentira. Todo había sido una estrategia para entrar a mi casa y quedársela. Esperé hasta que Iván terminó la llamada y bajó de nuevo a la sala. Me quedé sentada en mi cama, en la oscuridad, procesando. Ya no había duda. Ya no había espacio para pensar que estaba exagerando o siendo paranoica. Tenía la confirmación directa de la boca de mi propio hijo. Estaban planeando robarme. Y lo estaban haciendo con una frialdad que me hizo entender que nunca los conocí realmente. O tal vez sí los conocí y simplemente no quise verlo. Esa noche no dormí. Me quedé despierta haciendo cálculos mentales. Pensando en cada movimiento. En cada paso que debía dar. Ya no era momento de sentimientos. Era momento de estrategia. Y si ellos iban a jugar sucio, yo iba a jugar más inteligente. Al día siguiente, sábado por la mañana, actué con una normalidad que me sorprendió a mí misma. Preparé el desayuno. Café para Iván, té para Vanessa. Sonreí cuando bajaron. Les pregunté qué planes tenían para el día. Vanessa me dijo que iba a salir a ver opciones de pisos para la remodelación. Iván mencionó que tenía que trabajar en unos reportes. Perfecto, dije.
Yo voy a visitar a una amiga. No estaré en casa hasta la noche. Vi cómo intercambiaban una mirada rápida. Una mirada de alivio. Como si mi ausencia les diera espacio para seguir planeando mi destrucción. Salí de la casa a las 10 de la mañana. Me subí a mi auto y manejé directamente a la oficina de Alonso. Él me estaba esperando. Graciela, me dijo apenas entré, tengo noticias. Y no son buenas. Mi estómago se apretó. ¿Qué pasa?, pregunté. Alonso abrió una carpeta sobre su escritorio. Hice algunas investigaciones. Tu nuera tiene un abogado especializado en disputas de propiedad. Y según mis contactos, ya empezaron a preparar documentación. Sentí que el mundo se inclinaba. ¿Qué tipo de documentación?, pregunté. Alonso suspiró. Están recopilando facturas de las mejoras que han hecho en tu casa. Recibos de compras. Fotografías de antes y después. Están construyendo un portafolio que demuestre su inversión en la propiedad. También están preparando declaraciones de testigos. Probablemente amigos o familiares que puedan decir que tú les permitiste vivir ahí de forma permanente, que los considerabas copropietarios de facto. Es un caso manipulado, pero es un caso. Y en las cortes, cuando hay grises legales, estas cosas pueden complicarse mucho. Me quedé en silencio por un momento. Procesando. Calculando. Finalmente pregunté lo único que importaba. ¿Qué puedo hacer para protegerme? Alonso se inclinó hacia adelante. Primero, necesitamos documentar que tú eres la única dueña y que nunca hubo acuerdo de copropiedad. Eso ya lo tenemos con tus escrituras y pagos. Segundo, necesitamos cortar su argumento de residencia permanente. Y la única forma de hacer eso es desalojarlos legalmente, antes de que puedan presentar su caso. Desalojar a mi hijo. Las palabras sonaban imposibles, monstruosas. Pero Alonso continuó. Graciela, sé que es difícil. Pero estamos hablando de tu patrimonio. De tu futuro. Ellos no van a detenerse por sentimientos. Ya lo demostraron. Si tú no actúas ahora, dentro de 6 meses estarás en medio de una batalla legal que va a drenar tus ahorros y tu salud. Tenía razón. Lo sabía. Pero aún así, la idea de echar a Iván de mi casa me partía por dentro. Alonso debe haber visto mi expresión porque agregó algo más. Hay otra cosa que descubrí. Tu nuera vendió su apartamento. O mejor dicho, está en proceso de venderlo. Encontré la publicación en una página de bienes raíces. ¿Cuándo?, pregunté con voz débil. Hace 3 semanas puso el anuncio. Ya tiene 2 ofertas serias. Calculo que en menos de un mes cierra la venta. Y cuando eso pase, Graciela, ella va a llegar a tu casa con las maletas y va a decir que ya no tiene dónde vivir. Que vendió todo para estar con tu hijo. Y vas a quedar como la villana si intentas echarla. Ahí estaba. La jugada final. Vanessa estaba quemando sus puentes para obligarme a aceptarla permanentemente en mi casa. Y cuando estuviera adentro, sin alternativa, sería casi imposible sacarla sin parecer cruel. Sin quedar como la suegra malvada que dejó a la esposa de su hijo en la calle. Era brillante. Retorcido y manipulador, pero brillante. Alonso sacó unos documentos. Ya preparé el aviso de desalojo. Está completamente legal. Les das 30 días para desocupar la propiedad. Es tiempo suficiente para que encuentren dónde vivir, pero no tanto como para que puedan sabotearte. El documento estaba ahí, frente a mí, esperando mi firma. Mi mano temblaba. Alonso puso su mano sobre la mía. Graciela, sé que duele. Sé que sientes que estás traicionando a tu hijo. Pero tu hijo te traicionó primero. Y lo hizo con premeditación. Con frialdad. Con un plan diseñado para dejarte sin nada. Esto no es venganza. Esto es supervivencia. Tomé la pluma. La sostuve sobre el papel. Pensé en todos los años que trabajé para comprar esta casa. En todas las noches que me quedé despierta pagando cuentas. En todos los sacrificios que hice para darle a Iván una buena vida. Y pensé en cómo él estaba dispuesto a quitármelo todo sin un segundo de remordimiento. Firmé. Mi nombre quedó plasmado en el documento con una firmeza que no sabía que tenía. Bien, dijo Alonso guardando los papeles. Ahora viene la parte difícil. Tienes que entregarles este aviso personalmente.
Y tienes que estar preparada para su reacción. Van a enojarse. Van a acusarte. Van a intentar manipularte emocionalmente. Tienes que mantenerte firme. Asentí. Estoy lista, dije. Y por primera vez en meses, lo creí de verdad. Regresé a casa esa tarde con el documento en mi bolso. Sentía como si llevara una bomba. Iván y Vanessa estaban en la sala, viendo algo en la televisión. Se veían relajados, felices, ignorantes de que su plan estaba por explotar en sus caras. Me uní a ellos por un momento. Nos quedamos los tres viendo la pantalla en silencio. Y yo pensaba en cómo en menos de 24 horas, esta escena de falsa paz familiar iba a desintegrarse para siempre. Esa noche, mientras cenábamos, Vanessa mencionó casualmente que había visto unos pisos hermosos para la remodelación. Iván agregó que deberíamos empezar pronto, antes de que subieran más de precio. Los escuché hablar sobre los cambios que harían a mi casa como si ya fuera de ellos. Como si yo ya no existiera en la ecuación. Y algo dentro de mí se endureció por completo. Ya no sentía tristeza. Ya no sentía culpa. Solo sentía una determinación fría y absoluta. Al día siguiente, domingo por la mañana, les pedí que se sentaran. Tenemos que hablar, dije. Mi tono debe haber sido diferente porque ambos me miraron con cierta sorpresa. Se sentaron en el sofá. Yo me quedé de pie. Saqué el documento de mi bolso y lo puse sobre la mesa de centro. ¿Qué es esto?, preguntó Iván. Es un aviso de desalojo, respondí con voz firme. Tienen 30 días para encontrar otro lugar donde vivir. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vanessa fue la primera en reaccionar. Tomó el documento, lo leyó rápidamente y su expresión pasó de sorpresa a furia. «Estás bromeando», dijo. «Tiene que ser una broma». «No estoy bromeando», respondí. «Esta es mi casa. La compré yo. La pago yo. Y ustedes van a marcharse». Iván se puso de pie. Su cara estaba roja. «Mamá, ¿qué te pasa? No puedes hacer esto. Somos tu familia». «Claro que puedo», dije mirándolo directo a los ojos. «Y voy a hacerlo». Vanessa se levantó también. Su rostro había cambiado por completo. Ya no era la nuera amable y sonriente. Era alguien que acababa de perder el control de la situación y lo sabía. «Graciela», dijo con voz tensa, «creo que estás actuando de forma impulsiva. Vivimos aquí hace más de 2 años. Hemos invertido dinero en mejoras. Hemos contribuido a esta casa. No puedes simplemente echarnos así». La miré sin parpadear. Cada mejora que hicieron fue sin mi permiso. Cada cambio fue una invasión. Y sobre todo, cada plan que tramaron a mis espaldas fue una traición. Silencio. Un silencio pesado y tenso. Iván me miraba como si no me reconociera. «¿De qué hablas?», preguntó. «¿Qué planes?». «No finjas, Iván», dije con voz más fría de lo que creí posible. «Sé todo. Sé del avalúo. Sé de las consultas legales. Sé que Vanessa está vendiendo su apartamento. Y sé que planean reclamar derechos sobre mi casa». Vi cómo el color desaparecía de sus rostros. Cómo intercambiaban una mirada de pánico. Y en ese momento supe que había ganado la primera batalla. Iván intentó recuperarse. «Mamá, estás malinterpretando todo. Solo queríamos saber el valor de la casa para el futuro. Para cuando tú». Se detuvo. No terminó la frase, pero yo la completé por él. «Para cuando yo muera», dije. «Para cuando yo ya no esté y ustedes puedan quedarse con todo». «Eso es lo que ibas a decir». «No», protestó débilmente. «Es que pensamos que algún día esta casa sería nuestra y...». «Esta casa nunca será suya», lo interrumpí. «Esta casa es mía. La compré antes de que tú te casaras. Antes de que Vanessa existiera en nuestras vidas. Y va a seguir siendo mía hasta el día que yo decida lo contrario». Vanessa dio un paso hacia adelante. Su voz ahora tenía un tono amenazante. «Vamos a pelear esto legalmente, Graciela. Tenemos derechos. Vivimos aquí. Contribuimos. No puedes tratarnos como intrusos». «Adelante», respondí con una calma que me sorprendió. «Peleen. Mi abogado los está esperando. Y créanme,
Él tiene muchas ganas de demostrar ante un juez cómo planearon defraudar a una mujer de 64 años que solo quiso ayudar a su hijo. La palabra defraudar cayó como una bomba. Iván se dejó caer en el sofá. Mamá, susurró, no puedes pensar que... ¿Qué? Iván. Que me estaban robando. Porque eso es exactamente lo que estaban haciendo. La única diferencia es que yo me di cuenta a tiempo. Vanessa seguía de pie, temblando de rabia. Nos vas a dejar en la calle, dijo. Eso es lo que vas a hacer. Dejar en la calle a tu hijo y a su esposa. No los estoy dejando en la calle, respondí. Les estoy dando 30 días. Un mes completo para que encuentren dónde vivir. Más de lo que muchos reciben. Y francamente, más de lo que se merecen después de lo que intentaron hacerme. Iván levantó la vista. Sus ojos estaban rojos. Yo nunca quise lastimarte, mamá. Solo pensamos que... No termines esa frase, lo detuve. Porque no hay forma de terminarla sin admitir que planearon todo esto. Que la llamada hace 2 años pidiendo ayuda temporal fue mentira. Que todo fue una estrategia para entrar a mi casa y apropiársela. Vanessa cambió de táctica. Su voz se volvió suave, casi suplicante. Graciela, entiendo que estés molesta. Pero piénsalo bien. Somos familia. Podemos resolver esto conversando. No necesitamos abogados ni documentos. Podemos llegar a un acuerdo. Ya llegué a un acuerdo, dije. Y está en ese papel. 30 días. Vanessa apretó los puños. Sabes que vendí mi apartamento, ¿verdad? Sabes que ya no tengo dónde ir. Lo sé, respondí. Y me pregunto por qué tomarías una decisión tan drástica sin siquiera consultarme. Sin asegurarte de que realmente podías quedarte aquí permanentemente. Fue un movimiento muy arriesgado, Vanessa. A menos que creyeras que yo no tenía opción. Que ya no podía negarme. Ella no respondió. Su silencio fue toda la confirmación que necesitaba. Iván se puso de pie nuevamente. Intentó acercarse a mí, pero yo di un paso atrás. No, le dije. No voy a dejar que me manipulen emocionalmente. Ya lo decidí. Van a irse. Y si intentan pelear esto legalmente, van a perder. Y van a perder mucho más que esta casa. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Vanessa con desconfianza. Quiero decir que mi abogado tiene documentación de todo. De cada peso que yo pagué sola. De cada servicio a mi nombre. De cada decisión que tomaron sin consultarme. Y también tiene la grabación de tu investigación sobre cómo reclamar derechos sobre propiedades ajenas. Mentía. No tenía ninguna grabación. Pero necesitaba que creyeran que sí. Necesitaba que entendieran que yo estaba 3 pasos adelante. Vanessa palideció. Eso es invasión de privacidad, dijo débilmente. No cuando estás viviendo en mi casa y conspirando para robármela, respondí. Iván se dejó caer nuevamente en el sofá. Cubría su cara con las manos. No puedo creer que hayamos llegado a esto, murmuró. Yo tampoco, dije. Pero aquí estamos. Y tienen 30 días. No uno más. El resto del día fue tenso. Vanessa se encerró en su habitación. Iván caminaba por la casa como fantasma. Yo me mantuve firme. Esa noche, escuché voces en su cuarto. Estaban discutiendo. No pude escuchar todo, pero capté fragmentos. La voz de Vanessa sonaba histérica. Arruinaste todo. Te dije que teníamos que mover más rápido. ¿Ahora qué vamos a hacer? La voz de Iván sonaba derrotada. No sé. No pensé que ella se daría cuenta. No pensé que reaccionaría así. Me quedé en el pasillo, escuchando a mi hijo admitir su culpa. Y no sentí tristeza. Solo sentí validación. Había tomado la decisión correcta. Al día siguiente, lunes, ambos se fueron temprano. Vanessa al trabajo. Iván a quién sabe dónde. Me quedé sola en la casa. En mi casa. Y por primera vez en 2 años y medio, respiré con tranquilidad. Caminé por cada habitación, tocando mis cosas, reconociendo mi espacio. Esto es mío, me repetí. Y nadie va a quitármelo. Los siguientes días fueron extraños. Iván y Vanessa apenas me hablaban. Llegaban, se encerraban en su cuarto, salían.
La casa estaba llena de un silencio hostil. Pero yo no me dejé afectar. Seguía mi rutina. Cocinaba para mí sola. Veía televisión en paz. Dormía sin sobresaltos. Una semana después del aviso de desalojo, Vanessa intentó un último movimiento. Me encontró en la cocina y se sentó frente a mí. Su rostro mostraba una vulnerabilidad que no le había visto antes. Graciela, comenzó con voz suave, sé que metí la pata. Sé que fui demasiado lejos con lo de la casa. Pero tienes que entender que solo quería un hogar. Un lugar estable. Nunca fue personal contra ti. La miré sin expresión. Conseguir un avalúo de mi casa sin mi permiso no fue personal. Investigar cómo reclamar derechos sobre mi propiedad no fue personal. Planear con mi hijo cómo apropiarse de lo que me costó 17 años construir no fue personal. Entonces, ¿qué fue? Vanessa. Ella bajó la mirada. Fue desesperación, dijo. Iván y yo queríamos nuestro propio lugar, pero no teníamos dinero suficiente. Esta casa era tan grande, tú estabas tan sola, pensamos que tal vez podrías compartirla con nosotros. Oficialmente. Y cuando vimos que no lo mencionabas, pensamos que teníamos que tomar la iniciativa. Tomar la iniciativa, repetí. Así le llamas a conspirar para robarme. Vanessa levantó la vista bruscamente. No es robar si de todas formas algún día iba a ser de Iván. Solo estábamos adelantando el proceso. Adelantando el proceso, dije lentamente. Qué forma tan interesante de decir que querían que yo desapareciera para poder quedarse con todo. Vanessa se puso de pie. No es así. Estás tergiversando todo. Solo queríamos seguridad. Un futuro. Ya tienen un futuro, respondí. Uno que empieza en 23 días cuando salgan de mi casa. Esa conversación fue la última que tuvimos. A partir de ahí, Vanessa dejó de intentar. Se enfocó en empacar. En buscar departamentos. En planear su salida. Iván, por otro lado, hizo un último intento. Una noche, 3 semanas después del aviso, tocó a la puerta de mi habitación. ¿Puedo pasar?, preguntó. Su voz sonaba cansada. Derrotada. Le dije que sí. Se sentó en la silla junto a mi cama. Yo me quedé donde estaba, manteniendo distancia. Mamá, comenzó, sé que no hay forma de arreglar esto. Sé que perdí tu confianza. Pero necesito que sepas que te quiero. Que nunca quise lastimarte realmente. Lo miré a los ojos de mi hijo. Y vi a un extraño. Si me quisieras, Iván, no habrías planeado robarme. Si me quisieras, habrías defendido mi casa en lugar de conspirar contra mí. Si me quisieras, no estaríamos aquí. Él asintió lentamente. Las lágrimas corrían por su rostro. Lo siento, susurró. De verdad lo siento. Yo también, respondí. Porque siento haber perdido al hijo que creía tener. Se fue de mi habitación sin decir nada más. Y yo me quedé sentada en la oscuridad, sintiendo el peso de todo lo que había perdido. No solo estaba echando a mi hijo de mi casa. Estaba perdiendo la ilusión de que alguna vez fuimos una familia real. Esa noche lloré. Lloré por primera vez desde que todo esto comenzó. No lloré por culpa o arrepentimiento. Lloré por el duelo de una relación que nunca fue lo que yo creí. Lloré por la madre que fui y por el hijo que resultó ser diferente de lo que imaginé. Pero cuando terminé de llorar, me sequé las lágrimas y seguí adelante. Porque aunque doliera, sabía que estaba haciendo lo correcto. Proteger lo mío no me hacía mala persona. Me hacía alguien que finalmente había aprendido a valorarse. Faltaban 5 días para que se cumpliera el plazo cuando las cosas tomaron un giro inesperado. Era jueves por la tarde. Yo estaba regando las plantas del jardín cuando escuché voces alteradas adentro. Entré y encontré a Iván y Vanessa en medio de una discusión feroz. Ella tenía el teléfono en la mano y lágrimas de rabia en los ojos. El comprador se echó para atrás. Gritaba. Dice que encontró problemas con la inspección del apartamento y ya no quiere comprarlo. ¿Qué vamos a hacer ahora, Iván? ¿Qué vamos a hacer? Iván se pasaba las manos por el cabello, desesperado. No sé. Podemos buscar otro comprador. Publicarlo de nuevo. No hay tiempo, respondió Vanessa. Nos tenemos que ir en 5 días. 5 días, Iván.
Y ahora no tengo apartamento para vender ni dinero para rentar algo decente. Los observé desde el marco de la puerta. Parte de mí, una parte muy pequeña, sintió algo parecido a la lástima. Pero la aplasté de inmediato. Esto no era mi problema. Esto era la consecuencia de sus propias acciones. Vanessa me vio parada ahí. Su expresión pasó de la desesperación a algo más oscuro. «Esto te hace feliz, ¿verdad?», dijo con voz llena de veneno. «Vernos sufrir. Vernos sin opciones. No me hace feliz», respondí con calma. «Pero tampoco es mi responsabilidad resolver los problemas que ustedes mismos crearon. Vendiste tu apartamento sin consultarme porque creíste que ya tenías asegurada mi casa. Fue una apuesta. Y la perdiste. Eres una vieja cruel», escupió. Iván la tomó del brazo. «Vanessa, no». Pero ella se soltó bruscamente. «¿No qué? Iván. Es la verdad. Tu madre nos está dejando en la calle por orgullo. Por rencor. Cuando lo único que quisimos fue tener un hogar». Los miré a ambos. «Lo que quisieron fue robarme», dije. «Hay una diferencia. Y el hecho de que no puedan verla dice todo lo que necesito saber sobre ustedes». Vanessa abrió la boca para responder, pero Iván la detuvo. «Ya basta», le dijo. «Esto no va a cambiar nada. Vámonos». Y se fueron. Salieron de la casa dejando un rastro de tensión en el aire. Esa noche no pudieron dormir. Los escuché caminar por su habitación hasta altas horas de la madrugada. Escuché a Vanessa llorar. Escuché a Iván hacer llamadas desesperadas buscando opciones de vivienda de último minuto. Y yo me mantuve firme en mi decisión. Al día siguiente, viernes, 4 días antes del plazo final, Vanessa no fue a trabajar. Se quedó en casa todo el día, encerrada en su habitación, haciendo llamadas. Yo la escuchaba hablar con distintas personas. Con familiares. Con amigas. Con cualquiera que pudiera ofrecerles un lugar temporal donde quedarse. Nadie podía ayudarlos. O nadie quería. En la tarde, tocó a mi puerta. Cuando abrí, su rostro estaba hinchado de tanto llorar. Ya no quedaba nada de la mujer segura y manipuladora que había sido. «Graciela», dijo con voz ronca, «te lo ruego. Dame más tiempo. Solo un mes más. Hasta que pueda vender el apartamento y encontrar algo. No puedo irme ahora. No tengo dónde». La miré sin emoción. «Tuviste 30 días. Vanessa. 30 días que usaste peleando en lugar de buscar soluciones reales. No es mi culpa que hayas esperado hasta el último momento. Pero no tengo dinero para un hotel ni para una renta», insistió. «El apartamento no se vendió. Mis ahorros se fueron en las mejoras que hice a esta casa. A tu casa. Mejoras que nadie te pidió hacer», le recordé. «Mejoras que hiciste como parte de tu plan para reclamar derechos sobre mi propiedad. No puedes usarlas ahora como argumento para que te dé lástima». Ella se dejó caer contra el marco de la puerta. «Por favor», susurró. «Por favor, Graciela. Tengo 42 años. No puedo empezar de cero. No tengo familia cercana. No tengo a nadie más que a Iván. Y él no tiene a nadie más que a ti. Debiste pensar en eso antes», respondí. «Antes de investigar cómo robarme. Antes de hacer un avalúo a mis espaldas. Antes de planear mi desaparición de mi propia casa». Y cerré la puerta. El sábado, 3 días antes del plazo, la tensión en la casa era insoportable. Vanessa ya no salía de su cuarto. Iván iba y venía con cajas, empacando sus cosas con movimientos mecánicos. Nadie hablaba. El silencio era denso, casi sólido. Yo me mantuve ocupada. Limpié la casa. Reorganicé los espacios que pronto volverían a ser completamente míos. Preparé mentalmente cómo sería mi vida cuando se fueran. Una vida tranquila. Una vida donde nadie tomaría decisiones sobre mis cosas. Donde nadie me haría sentir extraña en mi propio hogar. El domingo, 2 días antes del plazo, Iván hizo un último intento. Me encontró en la sala y se sentó frente a mí. Su rostro mostraba una derrota total. «Mamá», comenzó, «sé que ya no hay marcha atrás. Sé que nos vamos a ir. Pero te pido algo. Dame una semana más. Solo una semana.
para que Vanessa pueda cerrar la venta del apartamento y tengamos con qué empezar en otro lugar. Lo miré fijamente. Una semana se convierte en 2. 2 en 4. Y antes de darme cuenta, estaríamos de vuelta en el mismo lugar. La respuesta es no. Iván. No. Interrumpió. Ya lo sé. Solo quería intentarlo. Hubo una pausa larga. Luego agregó algo que no esperaba. Nunca te voy a perdonar por esto. Tú eres mi madre. Se supone que debes protegerme, ayudarme. Y me estás abandonando en el peor momento de mi vida. Sentí algo caliente subir por mi pecho. Yo te protegí toda tu vida, dije con voz controlada. Te crié sola. Te di educación. Te di un hogar. Te di todo lo que pude con lo poco que tenía. Y tú me pagaste planeando robarme lo único que logré construir para mí. Así que no me hables de abandono, Iván. No me hables de protección. Porque tú abandonaste esa relación el día que decidiste que mi casa era más importante que mi confianza. Él se levantó. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Vas a estar sola, dijo. Vas a vivir en esta casa enorme, completamente sola, y te vas a arrepentir. Prefiero estar sola que traicionada, respondí. Se fue sin decir más. Y yo me quedé sentada en mi sala, sintiendo el peso de sus palabras. Vas a estar sola. Tal vez tenía razón. Tal vez viviría sola el resto de mis días. Pero al menos viviría en paz. Sin miedo. Sin tener que vigilar cada movimiento. Sin sentir que me estaban robando en cámara lenta. El lunes llegó. Último día del plazo. La casa estaba llena de cajas. Maletas. Bolsas. Iván y Vanessa habían empacado toda su vida en mi casa y ahora tenían que sacarla. Encontraron un hotel barato donde quedarse temporalmente mientras resolvían su situación. No era ideal, pero era lo que había. Durante todo el día, subieron y bajaron cargando cosas. Yo me quedé en mi habitación. No quería verlos. No quería hacer esto más difícil de lo que ya era. Pero alrededor de las 5 de la tarde, cuando creí que ya se habían ido, escuché el timbre. Bajé y encontré a Vanessa en la puerta. Sola. Pensé que ya te habías ido, le dije. Me voy, respondió. Iván está cargando las últimas cosas en el auto. Solo vine a decirte algo. La miré sin expresión esperando a que continuara. Vas a pagar por esto, dijo con voz helada. No sé cómo ni cuándo, pero vas a pagar por dejarnos en la calle. Ya pagué, respondí. Pagué criando a un hijo que resultó ser capaz de traicionarme. Pagué confiando en una nuera que solo me veía como un obstáculo. Ya pagué suficiente. Vanessa. Ella apretó los puños. Algún día vas a necesitar ayuda. Vas a estar enferma o sola o asustada. Y vas a llamar a Iván. Y él no va a estar ahí. Porque tú nos echaste. Tú elegiste esta casa sobre tu familia. Si Iván no está ahí cuando lo necesite, respondí con calma, será porque él eligió robarme sobre amarme. Y con eso, cerré la puerta. La cerré y puse el seguro. Escuché sus pasos alejándose. Escuché el motor del auto encenderse. Escuché cómo se iban. Y me quedé parada en mi sala. En mi casa. Completamente mía de nuevo. El silencio era absoluto. No había voces en el cuarto de arriba. No había pasos ajenos. No había tensión flotando en el aire. Solo paz. Caminé lentamente por cada habitación. Toqué las paredes. Abrí las cortinas. Dejé que la luz entrara. Esto es mío, me dije en voz alta. Esto es mío y nadie me lo va a quitar nunca más. Me senté en mi sofá. El mismo sofá que había comprado hace 15 años. El mismo que Vanessa quiso cambiar. Y por primera vez en 2 años y medio, me sentí en casa. Realmente en casa. Esa noche dormí profundamente. Sin sobresaltos. Sin preocupaciones. Sin miedo de despertar y encontrar que algo más había cambiado sin mi permiso. Dormí como no había dormido en años. Y cuando desperté a la mañana siguiente, el martes, mi casa seguía en silencio. Pero era un silencio diferente. No era el silencio tenso de la batalla. Era el silencio tranquilo de la victoria. Pasaron 3 días. 3 días de paz absoluta. 3 días en los que me desperté sin ansiedad.
sin tener que calcular cada palabra, sin tener que defender mi espacio. Reorganicé la casa a mi manera. Devolví las tazas a su lugar original. Cambié los cojines beige por unos nuevos que elegí yo. Color terracota. Me gustaban. Quité el mueble del pasillo que Vanessa había puesto sin permiso. Doné las cajas de té. Llené la alacena con mi café. Poco a poco, la casa volvió a ser mía. No solo legalmente, emocionalmente. El jueves por la mañana, 4 días después de que se fueran, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé antes de contestar. Algo me decía que era importante. Respondí. Era Alonso. Graciela, necesito que vengas a mi oficina hoy. Hay algo que debes saber. Su tono era serio. Urgente. Llegué 1 hora después. Alonso me esperaba con varios documentos sobre su escritorio y una expresión que no me gustó. ¿Qué pasó?, pregunté mientras me sentaba. Alonso suspiró. Tu nuera presentó una demanda. Una demanda por desalojo ilegal y apropiación indebida de mejoras a la propiedad. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Pero tienen el aviso legal. 30 días. Todo se hizo correctamente. Lo sé, dijo Alonso. Y vamos a ganar. Pero el proceso puede tardar meses. Y mientras tanto, ella está pidiendo una orden judicial para congelar cualquier transacción sobre la propiedad. Básicamente, quiere asegurarse de que no puedas vender ni modificar la casa hasta que se resuelva el caso. Me recliné en la silla. Entonces no terminó. No, confirmó Alonso. Esto apenas comienza. Pero tengo buenas noticias. Su caso es débil. Muy débil. No tienen pruebas sólidas de copropiedad. No hay contratos. No hay documentos que demuestren que tú aceptaste compartir la propiedad. Solo tienen recibos de compras menores y algunas fotografías. Un juez va a ver esto y lo va a desestimar rápidamente. Pero van a intentarlo de todas formas. ¿Cuánto va a costar esto?, pregunté. La pregunta que todos hacen, respondió Alonso con una sonrisa triste. Calculo que entre $5,000 y $8,000 en honorarios legales. Más si se complica. Sentí un nudo en el estómago. $5,000 que no debería estar gastando. $5,000 para defender algo que ya era mío. Pero ¿qué opción tenía? Está bien, dije. Hagámoslo. Alonso asintió. Hay algo más que debes saber. Tu nuera está usando las redes sociales. Encontró un grupo de apoyo para personas en disputas familiares y está contando su versión de la historia. Una versión donde ella es la víctima. La nuera que fue echada cruelmente por una suegra manipuladora después de haber invertido todo en la casa. No me importa lo que diga en internet, respondí. La verdad está en los documentos. Alonso me miró con seriedad. A ti tal vez no te importe. Pero a los jueces a veces sí. La opinión pública puede influir. Necesitas estar preparada para que esto se ponga feo. Salí de esa oficina con un peso nuevo sobre mis hombros. No bastaba con haberlos echado. Ahora tenía que pelear legalmente. Gastar dinero, tiempo, energía. Todo porque ellos no podían aceptar su derrota. Durante los siguientes días, empecé a notar cosas extrañas. Vecinos que antes me saludaban ahora me miraban con desconfianza. Una tarde, la señora Rosalía, mi vecina de años, se acercó mientras yo regaba las plantas. Graciela, dijo con tono incómodo, ¿es verdad que echaste a tu hijo de tu casa? Sin darle tiempo para nada. La miré sorprendida. ¿Quién te dijo eso? Está circulando en el grupo de Facebook del vecindario, respondió. Alguien publicó la historia. Sin nombres, claro, pero todos sabemos que eres tú. Dicen que tu nuera vendió todo para vivir contigo y tú la dejaste en la calle. Sentí rabia subir por mi pecho. Eso no es lo que pasó, dije tratando de mantener la calma. Ellos planearon apropiarse de mi casa. Investigaron cómo reclamar derechos sobre mi propiedad. No fueron víctimas. Fueron agresores. Rosalía me miró con lástima. Ay, Graciela, pero es tu hijo. Los hijos cometen errores. Se les perdona. No cuando el error es planear robarte, respondí. Hay cosas que no se perdonan, Rosalía. Ella negó con la cabeza y se alejó. Y yo me quedé ahí,
entendiendo que la batalla no era solo legal, era social. Vanessa estaba construyendo una narrativa donde yo era el monstruo, y la gente la estaba creyendo. Esa noche busqué el grupo de Facebook que Rosalía mencionó. Encontré la publicación. Era larga, detallada, llena de medias verdades y mentiras completas. Vanessa se presentaba como una mujer que había sacrificado todo por su matrimonio, que había invertido sus ahorros en mejorar la casa familiar, que había cuidado a su suegra con amor y paciencia, y que de la noche a la mañana, esa suegra la había echado sin razón, por capricho, por crueldad. Los comentarios eran peores. ¡Qué horrible! ¿Cómo puede una madre hacer eso? Los viejos a veces se vuelven egoístas. Pobrecita la muchacha. Debería demandar. Leí cada comentario sintiendo como mi reputación se destruía frente a mis ojos. Quise responder. Quise contar la verdad. Pero Alonso me había advertido. No alimentes el drama público. Eso solo lo hace peor. Deja que hable. Los hechos hablarán por sí mismos en la corte. Pero era difícil. Era muy difícil ver cómo me convertía en la villana de una historia donde yo era la víctima. Una semana después de la demanda, recibí una citación. Tenía que presentarme en una audiencia preliminar. Era el primer paso del proceso legal. Llegué al juzgado con Alonso. Vanessa e Iván estaban allí con su abogado. Un hombre joven de traje gris que parecía demasiado seguro de sí mismo. Nos sentamos en lados opuestos de la sala. Iván no me miró ni una vez. Vanessa me clavó la mirada con odio puro. El juez entró. Un hombre mayor de expresión cansada que claramente había visto miles de casos como este. Expuso los hechos básicos. Disputa familiar sobre propiedad. Demanda de desalojo versus reclamo de derechos de residencia. Pidió a ambas partes presentar sus argumentos iniciales. El abogado de Vanessa habló primero. Presentó su caso con dramatismo calculado. Mi clienta vivió en esa propiedad durante 2 años y medio. Contribuyó económicamente a mejoras significativas. Tiene pruebas de gastos superiores a $12,000 en renovaciones y compras para el hogar. Además, vendió su propio apartamento bajo la creencia legítima de que la propiedad era un hogar familiar compartido. El desalojo fue repentino, sin justificación válida, y la dejó en situación de vulnerabilidad extrema. Alonso respondió con calma fría. La propiedad está a nombre de mi clienta desde hace 17 años. Fue comprada antes del matrimonio de su hijo. No existe ningún documento que establezca copropiedad o intención de compartir el título. Las mejoras mencionadas fueron realizadas sin permiso y como parte de un plan documentado para reclamar derechos sobre la propiedad. Tenemos evidencia de que los demandantes investigaron activamente cómo apropiarse legalmente de un inmueble ajeno. El desalojo fue legal, con 30 días de aviso, y completamente justificado. El juez escuchó a ambos lados sin expresión. Luego dijo algo que me heló la sangre. Esto va a requerir revisión completa de evidencias. Voy a programar una audiencia formal para dentro de 6 semanas. Mientras tanto, ordeno que la propiedad permanezca sin modificaciones. No se puede vender, rentar o alterar estructuralmente hasta que se resuelva el caso. Sentí pánico. 6 semanas. 6 semanas de mi vida en suspenso. 6 semanas sin poder hacer nada con mi propia casa. Alonso me tocó el brazo suavemente. Es normal, susurró. No te preocupes. Salimos del juzgado en silencio. Vanessa pasó junto a mí y dijo lo suficientemente alto para que yo escuchara. Debiste haberme dado más tiempo. Ahora vas a pagar cada peso en abogados. Y no vas a poder hacer nada con tu preciosa casa durante meses. Espero que valga la pena. No respondí. Solo seguí caminando. Pero por dentro, estaba temblando. Las semanas siguientes fueron una pesadilla. Alonso y yo preparamos toda la evidencia. Escrituras. Comprobantes de pago. Documentos que probaban que yo era la única dueña. Pero Vanessa también preparaba su caso. Su abogado solicitó testimonios de vecinos. Pidió acceso a registros bancarios. Intentó demostrar que ellos habían contribuido sustancialmente al mantenimiento del hogar. Una tarde, Alonso me llamó con malas noticias. Encontraron un testigo.
Un vecino que está dispuesto a declarar que Iván y Vanessa le dijeron varias veces que la casa era de todos, que tú lo habías aceptado, que era un acuerdo familiar. ¿Quién?, pregunté incrédula. No me lo pueden decir todavía, respondió Alonso. Lo sabremos en la audiencia. Pero necesitamos prepararnos para contrademandarlo. Colgué el teléfono sintiendo que el suelo se seguía moviendo bajo mis pies. Alguien iba a mentir por ellos. Alguien iba a decir bajo juramento que yo había aceptado compartir mi casa. Y no había forma de probar lo falso. La noche antes de la audiencia formal no pude dormir. Me quedé despierta repasando todo en mi mente. Los documentos, las fechas, las conversaciones. Todo tenía que estar perfecto. Todo tenía que ser irrefutable. Porque si perdía esto, no solo perdía la casa. Perdía mi dignidad, mi independencia, mi prueba de que pude construir algo sola. A las 6 de la mañana me levanté. Me vestí con cuidado. Un traje sencillo color gris. Nada ostentoso. Nada que me hiciera ver como alguien cruel o frívola. Tenía que verme como lo que era. Una mujer trabajadora defendiendo lo que le pertenecía. Alonso me recogió a las 8. En el camino al juzgado, repasamos la estrategia. Vamos a presentar las escrituras primero. Luego los pagos de servicios. Después el avalúo que ella hizo sin tu permiso. Y finalmente, vamos a demostrar que investigaron activamente cómo reclamar tu propiedad. Su caso se va a caer, Graciela. Solo mantente tranquila. Asentí. Pero por dentro, estaba aterrada. Llegamos al juzgado. La sala estaba más llena de lo que esperaba. Iván y Vanessa con su abogado. Algunos vecinos que aparentemente iban a testificar. Y para mi sorpresa, Rosalía estaba ahí. Mi vecina de años. La que me había preguntado sobre echar a mi hijo. Estaba del lado de ellos. Sentí una punzada de traición, pero la ignoré. No podía permitir que las emociones me dominaran ahora. El juez entró y comenzó la audiencia. El abogado de Vanessa presentó primero. Mostró recibos de compras. Fotografías de antes y después de las mejoras. Facturas de materiales. Todo sumaba aproximadamente $11,200. Su argumento era que esa inversión demostraba intención de residencia permanente y copropiedad de facto. Luego llamó a su primer testigo, Rosalía. Mi vecina subió al estrado nerviosa. El abogado le preguntó si conocía a las partes involucradas. Sí, respondió. Conozco a Graciela desde hace años. Y conocí a su hijo y su nuera cuando se mudaron con ella. Le preguntó si alguna vez había escuchado conversaciones sobre la propiedad. Rosalía dudó un momento. Luego dijo algo que me dejó helada. Varias veces escuché a Iván decir que estaban arreglando la casa familiar. Que era de todos. Que Graciela estaba feliz de compartirla con ellos. Una mentira. Una mentira descarada. Iván nunca había hablado con Rosalía sobre eso. Ella estaba inventando. O peor, ellos la habían convencido de mentir. Alonso se levantó para el contrainterrogatorio. Señora Rosalía, preguntó con calma, ¿alguna vez escuchó a la señora Graciela decir personalmente que compartía la propiedad? Rosalía bajó la mirada. No directamente. Pero nunca la escuché quejarse. Entonces asumió, dijo Alonso. Asumió basándose en lo que el hijo decía, no en lo que la dueña confirmaba. Rosalía asintió débilmente. Supongo que sí. El siguiente testigo fue peor. Un amigo de Iván que declaró haber estado en la casa varias veces y haber visto cómo Vanessa e Iván invertían dinero en mejoras. Dijo que Graciela parecía estar de acuerdo con todo. Que nunca objetó. Que actuaba como si fuera una decisión familiar compartida. Alonso desmontó su testimonio preguntando fechas específicas. El testigo no pudo recordar cuándo exactamente había visitado la casa. No pudo dar detalles concretos. Su declaración era vaga y poco confiable. Pero el daño ya estaba hecho. El juez había escuchado a 2 personas decir que yo parecía estar de acuerdo con la situación. Luego fue nuestro turno. Alonso presentó las escrituras de la casa. Documento tras documento demostrando que yo era la única dueña. Que había comprado la propiedad 17 años atrás. Que todos los pagos de impuestos,
servicios y mantenimiento habían sido míos. Luego presentó algo que hizo que Vanessa palideciera. El avalúo que ella había ordenado. Y documentos impresos de sus búsquedas en Internet sobre cómo reclamar derechos sobre propiedades ajenas. ¿Cómo obtuvo eso?, gritó el abogado de Vanessa poniéndose de pie. Eso es invasión de privacidad. Alonso se mantuvo sereno. Fueron encontrados en un área común de la propiedad de mi clienta. No hay expectativa de privacidad cuando se conspira para apropiarse de un inmueble ajeno. El juez revisó los documentos. Su expresión cambió. Esto es preocupante, dijo mirando a Vanessa. Usted ordenó un avalúo de una propiedad que no le pertenece. Y tiene evidencia de investigación sobre cómo reclamar derechos sobre bienes ajenos. ¿Cómo explica esto? Vanessa se puso de pie temblando. Yo solo quería saber el valor para el futuro. Para cuando fuera herencia de mi esposo. Es normal querer planear. El juez la miró fijamente. Planear es una cosa. Conspirar para apropiarse es otra. Siéntese. Luego me llamaron a mí al estrado. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos lo escucharían. Alonso me hizo preguntas básicas. Confirmé que la casa era mía. Que la había comprado sola. Que nunca había acordado compartir la propiedad. Luego el abogado de Vanessa me interrogó. Intentó hacerme parecer cruel. Señora Graciela, usted echó a su hijo y a su nuera con solo 30 días de aviso. ¿No le pareció extremo? Respondí con voz firme. 30 días es el plazo legal. Y fue más de lo que merecían después de planear robarme. Pero son su familia, insistió. No le importa dejarlos sin hogar. Me importa proteger lo que me costó 17 años construir, respondí. Ellos tuvieron 30 días para encontrar alternativas. No es mi responsabilidad resolver los problemas que ellos mismos crearon al intentar apropiarse de mi propiedad. El abogado intentó presionarme más, pero el juez lo detuvo. Ya estableció su punto. Continué. No había más preguntas. Bajé del estrado sintiendo que había dado todo lo que podía. El juez revisó todos los documentos en silencio. La sala estaba tensa. Nadie se movía. Finalmente habló. He revisado toda la evidencia presentada por ambas partes. Y mi conclusión es clara. La propiedad está registrada a nombre de la señora Graciela desde hace 17 años. No existe ningún documento legal que establezca copropiedad o intención de compartir el título. Las mejoras realizadas por los demandantes, aunque documentadas, fueron hechas sin permiso formal y no constituyen base para reclamar derechos de propiedad. Además, la evidencia presentada por la defensa demuestra que hubo investigación activa sobre cómo apropiarse legalmente de un inmueble ajeno. Esto es extremadamente preocupante y sugiere premeditación. Sentí que podía respirar de nuevo. El juez continuó. Por lo tanto, desestimo la demanda. El desalojo fue legal y justificado. La propiedad permanece completamente bajo el control de la señora Graciela. Además, ordeno que los demandantes paguen los costos legales de la defensa por presentar un caso sin fundamento sólido. Caso cerrado. El golpe del mazo resonó en la sala como una explosión. Vanessa comenzó a llorar. Iván tenía la cabeza entre las manos. Su abogado recogía sus documentos rápidamente, claramente molesto. Alonso me tomó del brazo. Ganamos, susurró. Ganaste, Graciela. Salimos de la sala. Afuera, Vanessa me interceptó. Su cara estaba roja de rabia y lágrimas. Espero que estés feliz, gritó. Nos dejaste sin nada. Sin casa. Sin dinero. Y encima tenemos que pagar tus abogados. Espero que puedas dormir por las noches sabiendo lo que nos hiciste. La miré sin emoción. Yo duermo perfectamente, respondí. Porque sé que protegí lo que era mío. Ustedes intentaron robarme y perdieron. Esas son las consecuencias. Iván se acercó. Su expresión era de derrota total. Nunca te voy a perdonar esto, mamá, dijo con voz quebrada. Nunca. Lo miré a los ojos de mi hijo. Y sentí nada. Yo tampoco te voy a perdonar lo que intentaste hacerme, respondí. Así que supongo que estamos iguales. Se alejaron. Los vi irse y no sentí tristeza. No sentí culpa.
Solo sentí alivio. Alonso me llevó de vuelta a casa. En el camino me explicó que los costos legales que Vanessa e Iván tendrían que pagar eran aproximadamente $6,000. Más de lo que habían ganado con sus mejoras. Están en peor situación de la que empezaron, dijo Alonso. Y todo por avaricia. Asentí en silencio. Cuando llegué a mi casa, entré y cerré la puerta detrás de mí. El silencio era absoluto. Caminé por cada habitación tocando las paredes. Esto es mío, dije en voz alta. Esto es mío y nadie me lo va a quitar nunca más. Me senté en mi sofá y por primera vez en meses, lloré de alivio. Había ganado. Había protegido mi casa. Había defendido mi vida. Esa noche dormí profundamente. Y cuando desperté, el sol entraba por las ventanas iluminando mi casa. Mi casa. Completamente mía. Y supe que aunque había perdido a mi hijo en el proceso, había ganado algo más importante. Me había ganado a mí misma. Mi dignidad. Mi fuerza. Mi derecho a no ser víctima nunca más. Pasaron 2 meses desde la audiencia. 2 meses de silencio absoluto. Ni una llamada de Iván. Ni un mensaje. Nada. Era como si hubiera muerto para él. Y tal vez era mejor así. Al principio, esperaba que en algún momento tocara la puerta. Que viniera a disculparse. A reconocer su error. Pero eso nunca pasó. Y con el tiempo, dejé de esperarlo. La casa volvió a ser completamente mía. No solo legalmente. Emocionalmente también. Cambié las cerraduras por si acaso. Pinté las paredes del cuarto que había sido de ellos. Un color verde suave que siempre me había gustado. Convertí ese espacio en un estudio. Un lugar para mí. Para mis cosas. Para mi paz. Los vecinos dejaron de mirarme raro después de que corrió la voz del resultado de la audiencia. Rosalía nunca volvió a hablarme. Y honestamente, no me importó. Aprendí que no todas las relaciones valen la pena salvar. Que algunas pérdidas son necesarias para ganar tranquilidad. Una tarde de sábado, 3 meses después del juicio, estaba en el jardín cuando vi un auto estacionarse frente a mi casa. Era un taxi. Y del asiento trasero bajó Vanessa. Sola. Con 2 maletas grandes. Sentí que todo mi cuerpo se tensaba. ¿Qué hacía aquí? ¿Por qué había vuelto? Caminé hacia la reja antes de que pudiera acercarse más. No des un paso más, le dije con voz firme. Vanessa me miró. Su rostro estaba diferente. Más delgado. Más cansado. Con ojeras profundas. Graciela, por favor, dijo con voz quebrada. Necesito hablar contigo. No tenemos nada de qué hablar, respondí. El juez ya decidió. Vete. Vendí el apartamento, dijo rápidamente. Finalmente lo vendí. Pero el dinero se fue pagando deudas. Los abogados. El hotel donde estuvimos. Las rentas temporales. Ya no me queda nada. Y mi matrimonio. Mi matrimonio se acabó. Iván me dejó. Dice que arruiné todo. Que por mi culpa perdió a su madre y su herencia. Me dejó sola, Graciela. Completamente sola. La miré sin expresión. Y vienes aquí esperando qué exactamente. Lástima. Ayuda. Vanessa dejó caer las maletas al suelo. No tengo dónde ir. Mi familia no quiere saber nada de mí. Mis amigas se cansaron de hospedarme. No tengo dinero para rentar. Pensé que tal vez tú. Se detuvo. No terminó la frase, pero yo la completé por ella. Pensaste que tal vez yo te dejaría quedarte aquí. Después de todo lo que hiciste. Después de intentar robarme mi casa. Después de llevarme a juicio. Después de todo eso, vienes a pedirme que te ayude. Las lágrimas corrían por su rostro. No tengo a nadie más. Por favor. Solo un tiempo. Hasta que consiga trabajo. Hasta que pueda levantarme. La miré fijamente. ¿Recuerdas lo que me dijiste el día que te fuiste? Que yo iba a pagar por dejarte en la calle. Que algún día iba a necesitar ayuda y no la iba a tener. Ella asintió lentamente. Fui cruel. Lo sé. Estaba enojada y dolida. Pero ahora entiendo. Ahora sé lo que se siente estar sola. Sin opciones. Sin nadie.
Di un paso hacia la reja. Mi voz salió fría, clara, irreversible. Entiendes mal, Vanessa. No estás aquí porque hayas aprendido algo. Estás aquí porque no te queda otra opción. Y esa no es mi responsabilidad. Pero, Graciela. No hay peros, la interrumpí. Tuviste oportunidades. Tuviste 30 días para planear. Tuviste el dinero de tu apartamento para empezar de nuevo. Pero lo gastaste peleándome. Lo gastaste intentando quitarme lo que era mío. Y ahora vienes a pedirme que te rescate. La respuesta es no y siempre va a ser no. Vanessa se dejó caer de rodillas. Por favor, suplicó. Te lo ruego. No tengo dónde dormir esta noche. No tengo nada. La miré desde arriba. Mi voz no tembló. Debiste pensar en eso antes. Antes de investigar cómo robarme. Antes de hacer ese avalúo a mis espaldas. Antes de arrastrarme a juicio. Cada decisión tiene consecuencias. Vanessa. Y estas son las tuyas. Me di la vuelta para entrar a mi casa. Espera, gritó ella. ¿Y mi hijo? ¿Dónde está mi hijo en todo esto? Me detuve. No me volteé. Iván está donde eligió estar. Lejos de mí. Lejos de ti. Probablemente construyendo una nueva vida donde no tenga que enfrentar lo que hizo. Eso es lo que hace la gente como ustedes. Huyen de las consecuencias. Entré a mi casa y cerré la puerta. Escuché sus gritos afuera. Sus súplicas. Sus promesas de cambiar. De ser mejor. De nunca volver a causar problemas. Pero no abrí. Me quedé del otro lado de la puerta, firme, mientras ella eventualmente se cansaba. Escuché el motor del taxi encenderse de nuevo. Escuché cómo se alejaba. Y me quedé en mi sala, respirando profundo. Había pasado la prueba final. La prueba de la compasión mal entendida. Porque ayudar a alguien que intentó destruirte no es compasión. Es autodestrucción. Y yo ya no era esa persona. Ya no era la mujer que se dejaba manipular por culpa. Por miedo a estar sola. Por necesidad de ser querida. Esa noche me senté en mi sala con una taza de café. Mi café. En mi taza. En mi casa. Y pensé en todo lo que había pasado. En cómo había estado a punto de perderlo todo. En cómo había encontrado la fuerza para pelear. Pensé en Iván. En el niño que fue. En el hombre en que se convirtió. Y por primera vez, pude separarlos en mi mente. El niño que amé no era el hombre que me traicionó. Eran dos personas diferentes. Y yo tenía derecho a rechazar a una sin sentir que traicionaba a la otra. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, la noche era tranquila. Las luces de las otras casas brillaban suavemente. La vida seguía. Como siempre lo hace. Abrí la ventana y dejé que el aire fresco entrara. Respiré profundo. Y por primera vez en años, me sentí completamente libre. Libre de expectativas. Libre de culpas. Libre de tener que ser todo para todos. Podía ser simplemente yo. Graciela. Una mujer de 64 años que trabajó toda su vida. Que construyó algo con sus propias manos. Que defendió lo que era suyo. Y que aprendió que estar sola no es lo mismo que estar vacía. Los meses siguientes fueron los más tranquilos de mi vida. Me levanté cada mañana sin ansiedad. Desayuné en paz. Trabajé en mi jardín. Leí libros que había postergado durante años. Tomé una clase de pintura en el centro comunitario. Hice amigas nuevas. Mujeres de mi edad que también habían vivido batallas silenciosas. Que entendían lo que significaba defenderse. Una de ellas, Carolina, se convirtió en mi mejor amiga. Nos veíamos cada semana para tomar café y hablar de todo y nada. Ella había pasado por un divorcio difícil años atrás. Entendía la soledad, pero también la paz que viene después de cortar con lo tóxico. Un día me dijo algo que nunca olvidaré. La soledad elegida es un regalo. La compañía forzada es una prisión. Tú elegiste el regalo. Y tenía razón. Había elegido mi dignidad sobre la aprobación, mi paz sobre la familia disfuncional, mi casa sobre las relaciones rotas. Y no me arrepentía. 6 meses después de la audiencia, recibí una carta.
Era de Iván. La sostuve en mis manos durante varios minutos antes de abrirla. Parte de mí no quería leerla. Parte de mí tenía miedo de lo que pudiera decir. Pero finalmente la abrí. Era corta. Mamá, comenzaba. No sé si leerás esto. No sé si todavía piensas en mí. Pero necesito decirte que lo siento. Siento haber planeado quitarte tu casa. Siento haber traicionado tu confianza. Siento haber elegido a Vanessa sobre ti. Perdí todo. Perdí la casa. Perdí mi matrimonio. Y peor que todo, te perdí a ti. No espero que me perdones. No espero que me llames o que quieras verme. Solo necesitaba que supieras que entiendo lo que hice. Y que vivo con eso todos los días. Espero que seas feliz. Que tu casa te dé la paz que mereces. Y que algún día, si es posible, podamos hablar. Aunque sea una vez. Tu hijo. Iván. Leí la carta 2 veces. Luego la guardé en un cajón. No respondí. No llamé. Porque aunque apreciaba las disculpas, sabía que algunas cosas no se reparan con palabras. Algunas fracturas son permanentes. Y estaba en paz con eso. No necesitaba el perdón de Iván para seguir adelante. No necesitaba su arrepentimiento para validar mis decisiones. Había hecho lo correcto. Y eso era suficiente. Esa noche, me senté en mi sala como había hecho tantas veces antes. Pero esta vez no había tensión. No había miedo. No había nada más que una mujer en su casa. En paz. En control. En su propio espacio. Miré alrededor y sonreí. Esta es mi casa, dije en voz alta. Esta no es nuestra casa, hijo. Esta es mi casa. Comprada antes de tu matrimonio. Comprada con mi trabajo. Comprada con mi sacrificio. Y nadie me la va a quitar nunca más. Cerré los ojos y respiré profundo. Y supe que había ganado. No solo la batalla legal. Había ganado mi vida de vuelta. Y eso valía más que cualquier relación rota. Valía más que cualquier culpa. Valía todo.